Lo que se refiere a la deuda, porque culmina una nueva misión, una nueva auditoría del Fondo Monetario Internacional. Varias cuestiones por delante, por eso está allá José Castillo, que es economista. Gracias. ¿Qué tal? Está visitando. Gracias por venir. Por bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿Por la deuda, por la negociación con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo? Es el tema que define todo, ¿no? Evidentemente se termina una nueva visita del Fondo Monetario. También una visita de los más importantes bonistas. Vamos a ponerle de título, no va a ser fácil la negociación con los bonistas. No va a ser fácil, claramente. Dejaron de conocer tanto los bonistas como el gobierno que las conversaciones de esta semana, diríamos, es un partido de truco, por supuesto, pero en esta mano no llegaron a buen puerto, ¿no? Sí. Este me parece que es el punto, con lo cual la gran duda es si va a haber algún acuerdo en la fecha establecida el 30 de marzo o se va a correr más en el tiempo. ¿Cuál es su postura con respecto a aquellos que piensan, dicen, es inusual la negociación que está llevando el gobierno argentino porque primero dice tendría que acordar con el Fondo Monetario Internacional y a partir de ahí negociar con los bonistas, que es lo que se hace siempre? Si bien tiene la negociación tiene el apoyo del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Sí, a ver, inusual es porque normalmente en otras negociaciones primero hay un acuerdo cerrado con el fondo que incluye el acuerdo, un nuevo acuerdo stand-by, un nuevo préstamo, una renegociación formal con el fondo, y a partir de ahí, con esa bendición y con ese acuerdo, con lo que normalmente son los planes de ajuste del fondo, se pasa a la negociación con los bonistas. Evidentemente la Argentina difícilmente, no le da los tiempos claramente, para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario que bendiga la negociación con los bonistas. Sí es cierto que el Fondo Monetario, por lo menos en su faz declamativa y sobre todo en su faz política, está bendiciendo que se haga así, ¿no? O sea, claro, o sea, inusual es, si entendemos por usual lo que se hizo antes en la historia, ¿no? Sí. Ahora podría darse que sin acuerdo formal y firmado con el fondo, evidentemente se vaya primero a la negociación. El principal reclamo también por parte de los bonistas es que desconocen el plan económico del país. Bueno, los bonistas quieren cobrar, digo, vamos a ser claros. Como todo acreedor. Claro, como todo acreedor, y el juego en definitiva no es tanto sobre el plan económico, sino sobre la quita. Sí va a haber. El gobierno va por la quita y los bonistas por ahora. A ver, juegan tres cosas. Primero, cantidad de la quita. ¿De qué estamos hablando? Hablamos del 20%, del 30%. Segundo, plazos. Esto es 3 años, 4 años. Y tercero, algo de lo cual se habla menos, usamos la palabra endulzante, ¿no? O sea, los bonistas a lo mejor pueden acordar si se les da un monto en efectivo, inmediato, si inclusive algunos mentideros hablaron de 10.000 millones de dólares. Claro, la Argentina no los tiene. Entonces, si el Fondo Monetario le prestara los 10.000 millones para hacer de puente, ese es el marco de la negociación. Puede pasar cualquier cosa. Claramente puede pasar cualquier cosa. Ahora, la sensación que da es que se va a un acuerdo duro, Se va a un acuerdo duro. La Argentina, a partir de, pues se podrán correr un poquito las negociaciones, pero la Argentina en mayo ya no tiene cómo pagar los vencimientos. O sea, por lo tanto... bueno, la intención del gobierno es que a fines de marzo esté todo cerrado, ¿no? Se puede correr unos días más. Ajá. Se puede correr unos días más, podemos encontrarnos en abril, que todavía la negociación continúa. O sea, la partida puede durar, pero tiene un límite. El límite es mayo. En mayo... ¿Mayo principios o fines de mayo? A lo largo del mes de mayo, hay más de 3.000 millones de dólares de vencimientos. Si la Argentina dejara de pagar uno de esos vencimientos, que son en dólares y con legislación internacional, empezarían a aparecer las discusiones ya muy claras de la Argentina entró en cesación de pagos, default, ¿no? Claro. Entonces, ahí ya entraríamos a jugar un partido más de default, ¿no? Que es otra cosa. Así que se corre hacia mayo. Ahora, lo que tenemos que tener en claro es que los vencimientos son una montaña, ¿no? Y difícilmente, y por eso
tenemos la discusión también de las retenciones, tenemos los otros temas de debate, difícilmente se llegue a una negociación donde la Argentina no tenga que sufrir algún tipo de ajuste, ¿no? Claro, mi pregunta iba a eso, puertas adentro. ¿Cómo lo va a vivir el país? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Y cuáles son las medidas económicas que se van a tomar internamente como para poder hacer frente a esos vencimientos y conseguir? Bueno, evidentemente ahí se puede discutir políticamente qué significa la palabra ajuste o no, pero en lo concreto es dinero que sale de adentro de la Argentina. Lo hemos tenido ya en las discusiones sobre la reforma jubilatoria, independientemente del debate interno de la reforma, sí, ¿no? O sea, en definitiva, la masa total de dinero que iba para las jubilaciones, una parte está quedando como excedente para negociación de la deuda, y en el mismo sentido, con otro sector social. Ahora se está dando el mismo debate por las retenciones. Claro. O sea, el Fondo Monetario en este caso está diciendo que la Argentina cobre más impuestos, y ahí aparece el aumento de las retenciones a la soja, este aumento del 3% que ha generado tanta polvareda hoy mismo, ¿no? Y por ahí no tiene ninguna influencia en este tipo de negociaciones o qué plantearse a futuro. ¿Qué pasa si el coronavirus sigue avanzando de tal forma donde está paralizando la economía? Ya se están calculando todas las pérdidas que va a tener cuando finalice esta epidemia o pandemia cada sector. Y cada país las pérdidas que va a tener por el hecho que la economía se está planchando a nivel global. En enero, por ejemplo, las exportaciones de carne argentina a China, que es nuestro principal comprador, han caído un 35%. Digo, porque uno planea y hace un plan para pagar la deuda, y resulta que en base a cierta actividad. ¿Qué pasa si todo eso se cae, ¿no? Y no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Lo que sucede siempre con la Argentina al estar ubicado como un país subordinado, al tener esa bola de nieve permanente de la deuda, ha pasado en distintos gobiernos, en distintos momentos, está siempre sometido a la fragilidad de la crisis internacional, ¿no? Hablamos de exportaciones, recordemos, la discusión que se está dando ahora por las retenciones nos trae a la memoria aquella discusión del año 2008. ¿Qué estaba pasando en el mundo en el 2008 y por qué había empezado en la Argentina esa discusión? Porque se había desatado una crisis mundial y en aquel momento el gobierno argentino sabía que era la última posibilidad que tenía de apropiarse de lo que en aquel momento era un alto precio de la soja, porque después iba a bajar, y efectivamente después bajó por la crisis mundial. Por lo tanto, cualquier elemento de crisis mundial sobre un país muy frágil siempre le juega en contra, ¿no? Esto es así. O sea, si el PBI mundial baja, se dice un 2%, si China, uno de nuestros grandes compradores, es afectado, bueno, esto ya lo estamos viendo en caída de cotizaciones, lo estamos viendo también directamente en embarques que se están parando, y todavía falta sus consecuencias en el mercado financiero, ¿no? O sea, evidentemente esto va a tener algún efecto, quizás no sobre la negociación inmediata de la deuda, ¿no? Porque es quizás esta discusión de marzo, abril, pero sí sobre cómo ya la Argentina tendrá que hacer un ajuste grande para pagar la deuda, mucho más, y encima tenemos dificultades de balance comercial, ¿no? Desde el campo lo que plantean es que ellos pretenden un plan integral, en realidad, en el cual se planteen, por ejemplo, cuestiones de financiamiento para poder acceder a las maquinarias. Paralelamente hablan también de una caída de los precios internacionales de los productos que ellos venden. Es decir, lo que quieren es que se considere al campo con todo lo que eso implica, desde el momento de la producción, los costos que ellos tienen, hasta el momento de exportar o de la venta en general, interna y externa. A ver, lo primero que hay que decir es que tenemos que subdividir el campo, que es el campo, ¿no? O sea, acá lo que hay es un aumento de retenciones sobre los grandes exportadores de soja. O sea, el campo es algo mucho más complejo, contiene otros tamaños, contiene otras producciones y también contiene cosas que están por fuera de la pampa húmeda, ¿no? Entonces, es verdad que estás concentrado una discusión sobre los grandes exportadores de soja. Por supuesto, podemos discutir un montón de cosas más, ¿no? O sea, es verdad,
hay un problema más general en la discusión del campo, está el tema de las producciones que están más alejadas, Claro. todo eso existe. Ahora, en este momento hay una discusión por la caja, que está concentrada en los grandes exportadores, en un impuesto que a ellos claramente no les gusta, porque les pega en el corazón de su renta, pero las retenciones, la verdad que son un impuesto que a mí no me termina de convencer, porque es como que tiene demasiados agujeros, ¿no? O sea, para entenderlo, el gobierno quiere recaudar entre 500 y 800 millones de dólares, pero ya los grandes exportadores liquidaron 400, con lo cual si eso se baja a la mitad. Claro. Va a haber devolución para medianos y pequeños, pero ojo, que los grandes ya están pensando cómo trasladarle a los medianos y pequeños. Entonces, las retenciones, que es un impuesto que en origen uno podría decir es un impuesto muy progresivo, porque va sobre, y más si están segmentadas, siempre tienen estos agujeros, ¿no? Y bueno, entonces dan lugar a todas estas cuestiones que aparecen ahora. Sí, es como ¿no? que se va trasladando todo y Claro. termina siempre como el consumidor final que va al supermercado y termina Sí, quizás no comprando sé si llega al consumidor No, final digo, pero en este caso, pero sí al al productor pequeño mediano y productor, pequeño. ¿no? ¿no? Ahora, Castillo, lo que sí puede llegar al consumidor final es el paro de los próximos 4 días, de lunes a jueves. La mesa de enlace dictó un paro, un cese de actividades. ¿Puede llegar a aumentar hasta por cuestiones especulativas o faltantes la carne en las carnicerías? Por 4 días no. Por 4 días no. No debería. Por supuesto, si esto entra en una escalada mayor, no debería. Claro, O sea, no debería. Si sucede es porque alguien Claro. algún vivo está especulando. Claro. Ah, o porque Claro, hay no stock, no hay stock. stock, ¿no? En 4 días no. Ahora, por supuesto, sí, acá en una escalada y esto corre 15 días, un mes, Ahí como sí. pasó no sé, en el 2008, ahí sí tiene un efecto, ¿no? Bien. En 4 días no debería moverse el precio en los mostradores de ninguno de los productos. Bien. La gente no salga a comprar asado como compra barbijos y alcohol en gel. No creo que tenga plata No. para poder